Listo. Entonces, digamos que para poder entender esto, ¿qué es el cuarto camino y cómo vamos a empezar a abordar este tema? Lo primero que tiene que haber es un deseo de despertar. Tiene que haber un, tiene que haber una meta personal, ¿sí? Antes de iniciar a recordarse a sí mismo, antes de empezar a observarse a sí mismo, antes de iniciar cualquier trabajo, todo trabajo inicia es eh, con el querer, con una meta personal, ¿cierto? Con una meta espiritual y nace a veces esa meta espiritual nace, digamos, del darse cuenta de una forma muy superficial de que estamos dormidos, de que hay algo más grande que nosotros, de que hay alguna influencia mucho más poderosa, nace ese objetivo nace del darse cuenta de que mi vida está mal, de que hoy en día yo hablo con muchas personas y todos tienen la misma enfermedad, le llamo hoy, y es depresión, es esa ansiedad, ¿sí? Entonces hay gente que llega y me cuenta sus cosas y hay gente que me dice, es que no sé qué pasa, tengo un buen trabajo, tengo una buena familia, pero aún así no le hallo sentido a la vida, no, estoy triste, estoy confundido, eh, estoy 15 pues. Eso en el tarot del tarot, pues simplemente nos dice, pues ese es estar en el estado 15. Simplemente en este estado materialista, dormido y mecánico, digamos que la esencia en algún momento busca salir, busca expresarse, y cuando estamos metidos y sumidos en el materialismo, en el día a día, pues la esencia no se puede expresar y de hecho, pues, no sé, podemos durar 20, 30 o 40 años sin haber tenido un solo atisbo de esencia, de verdadero ser, de verdadera felicidad, de encontrar la verdad, pues. Entonces, esas enfermedades, esa depresión, surge a raíz de entender eso, de que algo dentro de nosotros que existe, eh, pues quiere salir, quiere expresarse, quiere guiarte, quiere eh, eh, pues darte un rumbo, pero pues uno es el que no lo deja, pues. Entonces, este camino empieza en el mismo momento en que nos damos cuenta que estamos dormidos, que somos máquinas. Este camino empieza en ese mismo momento donde nos damos cuenta que hay algo más allá. Este camino se empieza en el momento en que empezamos a reflexionar realmente sobre nuestras creencias, sobre nuestras debilidades, sobre nuestras metas. Yo a qué vine a este mundo, yo por qué estoy aquí, ay, yo por qué nací, para qué estoy aquí, qué mamera esta vida, ta. Empieza esa depresión y esa depresión te lleva eh, en casos extremos negativos, pues te lleva al suicidio y en casos positivos te lleva a encontrar estos caminos y estos conocimientos. Entonces todo esto empieza igual que, pues, igual, como debe empezar todo, con una meta personal. Y esa meta, pues, busca un equilibrio, ¿cierto? Esa meta a la final no quiere como distanciarnos de la sociedad y de este mundo porque es imposible también, pero esa meta sí se empieza a enfocar en algo más espiritual, entonces en obtener la paz, la felicidad, la unión, la conciencia, la voluntad, ¿sí? Que eso es lo que en el camino se le llama crear un yo permanente, ¿sí? Porque nos empezamos a dar, o sea, ni siquiera nos empezamos a dar, la gente no se da cuenta, no nos damos cuenta en nuestro nivel de adormecimiento que somos infinidad de yoes, de personalidades, de subpersonalidades, de egos, pues.
Entonces este camino cuando uno empieza, pues dice, bueno, lo primero que hay que tener es una meta que nos va a llevar hacia crear la conciencia, hacia crear un yo permanente. Y para poder llegar a esta conciencia, el hombre debe llegar a la conciencia de sí mismo, ¿cierto? Para poder llegar a la conciencia de sí mismo, tiene que primero estudiar qué es sí mismo, ¿sí? Y entender que el hombre no es solo esto físico, entender que el hombre está constituido por muchas partes, ¿sí? Y esas partes, pues, es lo que se le denomina, pues, alma, pues. Entonces, por medio de crear esa alma y transformar su ser, entonces se hace el trabajo, ¿sí? O esa es la meta del trabajo. Entonces, crear esa alma, que a mi entendimiento, pues, el alma es la creación de los cinco, de los siete cuerpos superiores, bueno, pero crea los primeros cinco, porque los otros dos ya están creados y esos no han caído, pues. Entonces, todo esto nos lleva a la historia de entender de dónde salió, o sea, em, por qué estamos dormidos, por qué la mecanicidad en el mundo, por qué el adormecimiento, por qué estamos todos como estamos. Entonces, bueno, ahí de para atrás hay muchas escuelas y muchas que te dicen, bueno, estábamos en el Edén y ahí éramos conciencia pura, éramos como angelitos, nos creó Dios, nos puso ahí, pero después vino el pecado, comimos la fruta prohibida y caímos. Entonces, independientemente de la historia que queramos creer o que aprendamos o que investiguemos, el hecho es que estamos caídos, somos hombres caídos, ¿sí? Entonces, entendiendo que somos hombres caídos, pues es entender ahora cómo nos volvemos a levantar. Entonces, entender qué fue lo que se cayó. Entonces, se cayó nuestro cuerpo físico, se cayó nuestro cuerpo vital, se cayó nuestro cuerpo mental, se cayó nuestro cuerpo causal, se cayó nuestro cuerpo pues etérico. Se cayeron los primeros cinco cuerpos, pero el hombre está constituido de siete. Los otros dos cuerpos superiores no cayeron y desde allá es de donde el espíritu, la esencia, trata de descender información, de descender formas para poder levantar esos cinco cuerpos. Entonces, este trabajo del cuarto camino nos habla de eh, que debemos hacer un trabajo para volver a levantarnos, un trabajo para volver a ser, un trabajo para volver a recuperar nuestra esencia como dioses, ¿sí? Hombre, conócete a ti mismo y conocerás el cielo y sus dioses. Entonces, para conocer el cielo y sus dioses tenemos que conocernos a nosotros mismos. El hombre piensa que conocerse a sí mismo es un tema intelectual simplemente, que simplemente no, la gente cree o creemos que nos conocemos, cuando no sabemos de lo que estamos constituidos, no nos hemos observado internamente. Si usted le pregunta a una persona qué es conciencia, entonces la persona va a pensar que conciencia es un tema de intelecto, ¿sí? De saber o de no saber. Entonces, el trabajo te dice, te empieza a dar los conceptos. Y estos conceptos que hacen parte, digamos, del conocimiento exotérico, ¿sí? Entonces tenemos que entender que hay lo que se llama el conocimiento exotérico, que es ese conocimiento que recibimos de lo externo, exotérico, externo. ¿Cierto? Y ese conocimiento exotérico nos va a llevar a un conocimiento esotérico. Pero ese conocimiento esotérico quiere decir el conocerse a sí mismo. Entonces, ese conocerse a sí mismo, la gente piensa que esotérico quiere decir velas y métodos y hoy en día hay mucho que lo que se llama pseudoesoterismo, falso esoterismo espiritual, ¿sí? Muchos gurús, muchas religiones, muchas iglesias, muchos libros que eso te dicen cómo hacer y cómo hacer magia y magia negra, roja, blanca, de todos los colores. Y siempre buscan es eh,
la satisfacción de lo material, del materialismo. Entonces, esas escuelas y ese conocimiento terminan confundiendo a la gente, enredándola, y la gente, pues hoy en día, aunque hay mucha gente espiritual perdida en el camino porque el verdadero esoterismo quiere decir el conocimiento de sí mismo. Y entonces uno va y habla con un reikista, con una persona que hace ángeles, con una persona que hace cuarzos, y uno le dice, pero ya eliminó sus egos, ya sabe usted cuántas personalidades tiene, ya conectó usted, ya creó sus 5 cuerpos, ya murió, nació, y ni siquiera no saben, no comprenden nada de eso. Entonces todo su conocimiento se ha basado pues, en este falso conocimiento. Entonces, conocimientos como este, pues son más esotéricos. Ahora entendiendo que el conocimiento esotérico es un conocimiento interno. Entonces, esta escuela, Cuarto Camino, que ¿por qué se denomina Cuarto Camino? Porque Gurdjieff, que es el representante de esta escuela, pues nos dice, están los 3 caminos principales o los 3 caminos conocidos, que son el camino del monje, el camino del fakir, el camino del yogi, ¿cierto? Del monje que se centra en- en el manejo del espíritu, el fakir que se concentra en el manejo del cuerpo, el yogi que se concentra en el manejo de la energía. Pero entonces viene el cuarto camino. ¿Qué es el cuarto camino? Es la unión de todas las partes del ser. Es el cuerpo, la mente y el espíritu, el alma, pues. Crear eso, conectar con lo superior y volvernos centros de expresión dentro de esta realidad, dentro de este mundo, pues. Entonces nos dicen que para poder hacer ese camino y para poder hacer esa transformación del ser, el hombre debe hacer este trabajo todos los días en un lapso superior a 3 octavas de año, y todo se debe ser comprobado. Es decir, este conocimiento es exotérico porque pues lo estamos recibiendo de algo exotérico, pero solamente la práctica nos va a ayudar pues a completar ese trabajo. Que, ¿Qué pasa? O sea, el problema de estos caminos a la final es que siempre depende el tipo de hombre que seamos. Si somos intelectuales, todo este conocimiento va es a alimentar nuestro intelecto. Entonces la gente piensa que conocer el conocimiento, pues, o llegar al conocimiento, tener la teoría, tener los conceptos, eh, poder hablar de las 7 dimensiones, de los 7 cuerpos, de bla, 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 todo ese bla, bla, ya lo hace, ya, eso era lo que había que hacer, simplemente conocer. Y nunca se dan realmente al ejercicio práctico, que es el ejercicio del conocimiento de sí mismo para el alimento de nuestro espíritu, para el crecimiento de nuestra esencia, pues. Entonces, eh, este camino hay que tener los conceptos muy claros. Si no se tienen los conceptos claros, no vamos a poder hacer el camino, o vamos a hacer un falso despertar y una falsa observación de sí mismo y una falsa observación y recuerdo de sí mismo. ¿Cuándo es falso? Cuando no se tiene, pues cuando uno se observa al final de manera mecánica, que eso a mí por experiencia ya me pasó en este camino. Yo ya tenía como todo y empecé a hacer la observación, y sí, me recuerdo y me recuerdo y me recuerdo, y muchas veces al día me recordaba, pero al final, cuando hice nuevamente la retrospección y la inspección y empecé otra vez a aplicar los conceptos minuciosamente y entender nuevamente la información, me di cuenta que estaba haciéndolo todo de manera superficial, muy intelectual, y no estaba haciendo el camino correctamente. ¿Por qué? Por no tener los conceptos claros. Entonces, como en toda escuela, pues, para poder entender la escuela tenemos que tener muy claros los conceptos. Entonces, uno de los conceptos es que es la esencia. Entonces hay que entender
la esencia es la parte espiritual que constituye al hombre, ¿sí? Es, ahorita lo vamos a ver, la esencia pues viene de las diferentes dimensiones, que es el ser. Entonces aquí se le llama ser a la máquina de 3 pisos que tiene 5 centros en su cuerpo planetario o en el cuerpo físico. Entonces, a veces hablamos del ser por allá, del ser espiritual. Entonces hay que tener en cuenta simplemente aquí en el camino, en el cuarto camino, cuando se habla del ser, simplemente está hablando de toda la relación física, nuestro cuerpo y lo que constituye ese cuerpo físico o ese cuerpo planetario. Entonces ese ser son la personalidad, son los 5 centros, son pues todo eso que constituye esta forma en la que nos expresamos en esta dimensión, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿qué es la conciencia de sí mismo? La conciencia de sí mismo es darse cuenta de sí mismo, ¿sí? En dónde estoy en cada momento, en dónde estoy aquí y ahora, ¿sí? ¿Qué impresiones estoy recibiendo? ¿Sí? ¿Qué estoy expresando y qué estoy manifestando exteriormente? ¿Cómo es mi gesticulación? ¿Qué estoy pensando o si estoy desviado? Eso es algo que uno, ahí es donde es hermoso pues el camino porque te empiezas a dar cuenta de ese trabajo y realmente es muy, eh, al principio es bastante complejo, digámoslo así, porque mantener esa conciencia, mantener aquí, observar mis 5 centros, qué está pasando en cada uno de mis centros, entender qué hace cada centro, y todo esto, pues eso necesita una observación muy cuidadosa, pero pues también tener en cuenta los conceptos. Entender que el camino se empieza en cualquier momento de la vida. En cualquier momento es el momento perfecto para comenzar. Este no es un camino que no, es que solamente hasta que se haya leído el libro, es que solamente hasta que tenga familia, es que solo hasta que tenga dinero, solo hasta que ya no. Este camino, si ya llegó a nosotros, si ya llegó a nuestras manos, llegó en el momento perfecto, en el momento preciso, y es perfecto iniciar en ese momento. No hay que tener ningún alistamiento para esto. Y mucho menos, pues, nos impone una renuncia tampoco, nos impone una renuncia, porque este camino entiende que todo lo que hay externamente funciona como un gran gimnasio psicológico. Entonces, no importa si tenemos un trabajo, no podemos decir, no, es que hasta que no sea independiente no puedo iniciar el camino. No, de pronto, con el tiempo y con la energía fina que usted pueda generar, va a llegar a ese momento, pero no antes. Pero pues es entender que cualquier momento para empezar es el momento adecuado. Y bueno, entonces, así, vamos a ver entonces, bueno, no sé si ahí se alcance a ver muy bien. Entonces el camino nos habla del rayo de la creación, ¿ya? Entonces nos dice que la creación viene y todo el sustento del cuarto camino viene está dado por las leyes por octavas. Siempre se va a hablar de octavas, ¿sí? Eso se conoce como la ley del Heptaparaparshinok. Más adelante luego, pero simplemente nos habla de las octavas que hay. Y esas octavas son la forma y la geometría con la que el universo fue creado, con la que el hombre fue creado. Por eso uno puede hablar de 7 dimensiones, ¿cierto? Puede hablar de 7 cuerpos, puede hablar de 7 centros, puede hablar de, bueno, 7 días de la semana y, digamos, las muchas leyes del 7. Entonces nos dice que este rayo de la creación viene desde lo expresa en do, re, mi, fa, sol, la, si, do, siguiendo a la siguiente octava. Entonces, cada uno de estos
rayos de creación o cada una de estas dimensiones está regida por diferentes leyes. Entonces el absoluto es la gran ley, lo que llamaríamos, solamente está regido por una ley, es la gran ley, pues, y podríamos decir que es la ley del amor, ¿sí? Es el amor. El 3, el sí 3, es el universo y todas sus galaxias, ¿cierto? El A6, la dimensión, es la galaxia y los soles. El Sol 12 es donde está nuestro Sol. El Fa 24 es todo nuestro sistema solar, todo el sistema planetario. El Mi 48, que es donde nosotros habitamos en este momento, en el Mi 48. Aquí es donde estamos, en la Tierra. ¿Sí? Entonces, aquí nos está diciendo que esta dimensión es regida por 48 leyes. Y de más para abajo está el Re 96, que correspondería a la Luna. Son dimensiones más pesadas porque ya son regidas por 96 leyes. Entonces, si decimos que regirnos por 48 leyes es complejo, ahora imagínese regirse por 96 leyes o en el 292 por 192 leyes. Y de ahí para abajo sigue todavía. Pero el conocimiento, pues lo vamos a centrar aquí. Simplemente vamos a hablar de que estamos en estas dimensiones, de que estamos aquí. Y pues, ¿cuál es nuestro objetivo? Subir de este 1048, llegar a la unión con el do uno, pues, con el absoluto. Eso es lo que nos expresa este camino. Entonces, eso se hace pues por medio de qué? Del desarrollo y el crecimiento de la esencia del ser, ¿sí? Esta esencia es innata en el ser humano. La esencia es lo único real y verdadero en el ser humano. La personalidad, por su contraparte, no lo es. Entonces, cuando ya hablamos de este Mi 48, entonces vamos a hablar de que en el Mi 48 tenemos un ser, ¿cierto? Y ese ser es el que está regido entonces por esas 48 leyes y ese ser es el que tiene los 3 pisos de la máquina humana. Y esos 3 pisos de la máquina humana están creados por 5 centros, ¿sí? En el primer piso tenemos los primeros 3 centros: centro sexual, centro instintivo y centro motor, ¿sí? En el segundo piso tenemos un centro emocional inferior. En el tercer piso tenemos un centro intelectual inferior. Y pues más arriba tenemos lo que le llamamos el gran acumulador. En el gran acumulador es donde se manejan, o sí, se manejan, lo que llamamos el centro intelectual superior y el centro emocional superior. Entonces, esto es muy importante entender y tenerlo claro. Ahora, ¿qué nos dice el conocimiento también? Que cada uno de estos centros tiene 3 partes, ¿sí? Entonces, el centro sexual tiene una parte sexual, una parte intelectual, una parte emocional y una parte motora. El centro instintivo tiene una parte intelectual, emocional y motora. Y a la vez, todos los centros también tienen doble polo, ¿sí? Un polo positivo y un polo negativo, que son pues como la forma de que se expresan estos centros. Y a la vez, en cada uno de esos polos positivos y negativos, existen lo que se llaman los rollos. Unos rollos. Esos rollos es la información que está contenida eh, en cada uno de estos centros. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta, estudiarlo. Estudiar esta parte para mí me llevó bastante tiempo, casi 2 meses, entender exactamente qué, por qué. Porque parte integral del conocimiento es la observación y el recuerdo de sí. Pero, ¿qué es la observación de sí mismo? Es observar cómo funcionan estos 5 centros. Si yo no sé cómo funcionan estos 5 centros, no puedo observarme, ¿sí?
Si yo no sé qué hace mi centro motor, si yo no sé qué hace mi centro instintivo, si yo no sé qué hace mi centro sexual, y no conozco la parte intelectual, emocional y motora de cada uno de esos centros, entonces no voy a poder observarme. ¿Qué voy a observar? Ay, sí, estoy aquí ahora. Entonces, esa fue la parte en la que yo fallé en el principio del trabajo y fue empezar a decir, sí, estoy aquí ahora, no estoy durmiendo, ya. Pero ahí mismo volví y me quedaba dormido, ya. Y pensaba yo, y entonces al ratico otra vez, ¿dónde estoy? ¿Estoy durmiendo? No, no estoy durmiendo, estoy aquí y ahora, ya. Entonces, en este mismo momento, entonces, hay que entender esta parte, hay que tenerla muy clara y hay que observar muy bien. Entonces, aquí es muy importante y a mí me funcionó mucho hacer el inventario. Carlos Castaneda, don Juan le dijo a Carlos Castaneda, haga un inventario de lo que hay en su psicología, haga un inventario de sus torres, por ejemplo, ¿sí? Porque lo primero es darnos cuenta. Entonces ya hicimos en la primera parte del conocimiento, que es darnos cuenta que somos esclavos del diablo, que es la mecanicidad, la ignorancia, eh, bueno, toda esta parte, ¿cómo decirlo?, invertida en nuestro ser, toda esta parte corrompida y corrupta de nuestro ser, nos tiene encadenados y ese encadenamiento no nos permite observar el mundo de una forma completa, sino que lo vemos de forma incompleta. Entonces, por eso tenemos cachitos, por eso tenemos colita, que es el órgano cundartiguador del que habla Gurdjieff. Y bueno, el fuego, este fuego nos lo robó el diablo es el que tiene el fuego. Entonces, cuando entendemos eso, ese es el primer paso. ¿Y esto qué es también? Entender que todo nuestro sistema está corrompido, que el sistema está totalmente corrompido, ¿sí? Todo deformado. El sistema está hecho para mantenerte como esclavo. Entonces, cuando ya nos hemos dado cuenta de esto y decidimos liberarnos de esta cadena, entonces pasamos a esa segunda etapa y es empezar a tumbar esas torres. Entonces, para poder tumbar esas torres, primero tengo que identificar cuáles son esas torres, en dónde es que está mi ego envuelto, en dónde es que están mis yoes y mis personalidades envueltas para poder estudiarlas. ¿Sí? Entonces, eso se da por medio, eso es parte del camino. Entonces, es muy importante volver a repasar esta lección sobre los centros, los 5 centros de la máquina humana. Si no se comprenden esos 5 centros correctamente, o sea, eh, si no comprendo esos centros y cómo funcionan, cómo se mueven, cuándo se mueven, cómo se expresan, por qué se expresan, con quién se expresa, cada uno ¿cómo decirlo? De los egos que está en cada uno de estos centros. Entonces, todos estos centros están corrompidos por miles de yoes, miles y miles de yoes. Entonces, para poder entender también esto, tenemos que entender algo muy importante y es qué es la conciencia, ¿sí? Porque como dijimos, las personas creen que la conciencia es una capacidad intelectual, un tema de memoria o un tema de moral. Es que yo doy el diezmo y yo pago mis impuestos, entonces yo soy una persona consciente. Eso no tiene nada que ver con lo que nos habla el camino sobre la conciencia. El camino nos habla de esa conciencia, ya lo vimos, pues, que es el darse cuenta de sí mismo, ¿cierto? El darnos cuenta de sí mismo y darnos cuenta de sí mismo es darnos cuenta de cómo funcionan nuestros 5 centros. Ahora, esa conciencia tiene 4 estados, perdón. Se describen 4 estados básicos de conciencia, o sea, pueden ser más, pero son 4 básicos. El primer estado de conciencia es cuando dormimos, cuando nos vamos a la cama cada noche a dormir. Ese es el primer estado de conciencia, mis sueños. ¿Qué se expresa en ese estado? Pues los 5 centros. Toda la información, porque estos 5 centros lo que guardan en sus rollos es información.
Información de qué? De todo lo que yo he recibido desde pequeño, desde que estamos en el vientre de nuestras mamás, ya estamos recibiendo información, ya estamos recibiendo impresiones, ¿sí? Entonces, esas impresiones, a la final, después durante nuestra niñez, van a seguir siendo definidas. Entonces, nuestros padres nos, nos dan una religión, nos dan unas creencias, nos meten miedos, nos meten dudas, nos meten conocimiento, pues, y ellos, pues, en su, ¿cómo decirlo? Pues en su estado de conciencia, pues ellos hicieron lo mejor que podían por nosotros. Pero bueno, ya es hora en este despertar de decir, bueno, ya está muy bien, pero tengo que empezar a cortar y tumbar esas torres, porque no es correcto, ¿sí? Yo no quería ser católico, a mí no me dieron la opción de bautizarme o no bautizarme, simplemente ellos lo hicieron porque esa era su conciencia de ese momento. Entonces, esto de camino, pues no es de buscar culpables ni nada de eso, sino empezar a descomponer y reprogramar nuestra subconsciencia, nuestra autoconciencia, de una forma armoniosa y equilibrada con el universo. Porque si hoy en día estamos enfermos, deprimidos, eh, eh, y bueno, con miles de cosas, es porque todo nuestro sistema de creencias está mal, está en desequilibrio. Entonces eso crea un desequilibrio en nosotros. Vamos a entender que ese primer estado de conciencia es el nivel del sueño. Y en ese sueño fisiológico, cuando yo me voy a dormir, simplemente yo miro cosas que no tienen sentido o que no tienen sentido para nuestro estado consciente, despierto, pero para el sueño eso es lo que hay en nuestra mente. En el segundo estado de conciencia es lo que llamamos el estado de vigilia, ¿sí? El estar despierto. Pero hoy en día, en la forma en la que hemos sido creados, sí, pues acostumbrados, programados por el sistema, por los diferentes sistemas, vivimos durmiendo dentro del mismo, en este estado, en este segundo estado de conciencia, que es el que llamamos de vigilia, cuando estamos despiertos fisiológicamente. Entonces es un estado de semisueño, ¿sí? Porque seguimos identificándonos con lo irreal del mundo. Seguimos identificados con todo lo que pasa a nuestro alrededor, ¿sí? Eh, Hoy iba caminando a la montaña y en medio de la montaña había un señor mirando al horizonte, pues parecía en estado meditativo, pero en un momento pasó alguien y el señor empezó alguien en moto pasó y el señor empezó, se identificó ahí inmediatamente con la moto y volvió a mirar y entonces, uy, que esa gente que anda muy rápido en la moto y no sé qué. Luego pasó, no sé, un pájaro y entonces ya miro el pájaro y entonces es un pájaro que, ¿por qué el pájaro hace? Luego pasó un carro y se identificó con el carro. Luego entonces me pude dar cuenta exactamente cómo funcionamos, ¿sí? Porque obviamente todos nosotros estamos en ese proceso, pasamos por ese proceso y es ese proceso al que queremos salir. Entonces, eso nos pasa a nosotros. Vamos a lavar la loza, cogemos un plato y ya nos identificamos con el plato, y ya dejamos de recordarnos a nosotros mismos y nos perdemos en la distorsión, nos perdemos en la realidad, en lo irreal además, porque pues nada de eso es real. Entonces, por eso el hombre hoy en día, todo a tu alrededor, pues uno se da cuenta, todos viven en un estado de sueño psicológico, de semisueño. Luego nos hablan de un tercer estado de conciencia, que es el estado de conciencia de sí mismo. Entonces, en este estado es donde la esencia despierta y toma el control de los cinco centros del ser. Entonces, la esencia, ya, la esencia. Entonces, tenemos que identificar ego, personalidad y esencia. Entonces, el ego son todos los defectos psicológicos. La personalidad es lo que está formado por cada uno de estos
de la información. Toda la información y todas las influencias astrales externas crea en nosotros una personalidad. Pero esa personalidad es falsa, eso es falso en nosotros. ¿Por qué es falso? Esto es sencillo, para poder entender eso tenemos que poder entender la muerte, por ejemplo. En el momento de la muerte, ¿qué muere y qué no muere? Y tenemos que entender que todo lo que muere no somos nosotros y es irreal. Mientras que todo lo que no muere y es permanente en nosotros, eso es lo real. Entonces, cuando morimos, ¿el cuerpo muere? Sí, sí muere. Entonces, si el cuerpo sí muere, quiere decir que el cuerpo no es real y que todo esto que yo percibo, pues no es real. Tenemos que, digamos, hay que meditar muy bien sobre qué es real y qué no es real. Con esto no quiero decir que las sensaciones físicas no existan. Claro que sí existen. Y si yo me pego en el dedo pequeño del pie, me va a doler bastante. Entonces, sí existe, pero esa existencia pues es simplemente como en la película de Matrix cuando, cuando el negrito le dice a Neo, pues, si para ti lo real es lo que puedes oler, ver, sentir, saborear, pues tú me estás hablando simplemente eh, de estímulos cerebrales, pues, porque esos son los sentidos, estímulos cerebrales, ¿sí? Solamente eso. Entonces, la realidad no son solo estímulos cerebrales. Entonces, por eso decimos que eso es lo irreal en nosotros. Cuando nosotros morimos, ¿la personalidad muere? Sí, la personalidad muere, ¿sí? Porque ¿cuáles son los factores de la personalidad? El nombre, el apellido, la edad, el sexo, sus creencias y toda la información que esté grabada aquí en sus 5 centros. ¿Y todo eso qué pasa? Muere. Pero hay algo en nosotros que no muere. ¿Qué es lo que no muere? Nuestra esencia, porque nuestra esencia es esa chispa divina de Dios que permanece, eh, eh, es eterna, pues es eterna. Entonces, cuando empezamos a entender eso, ese es el tercer estado de conciencia, ¿cierto? Entonces, en ese tercer estado de conciencia, la esencia es la que toma el control, porque en este momento, en el segundo estado de conciencia, es la personalidad con todos estos degeneros, con todos estos egos, la que tienen el control. Entonces, en el tercer estado de conciencia es la esencia la que toma el control del ser y de sus 5 centros. Y cuando digo tomar el control es que está en pleno recuerdo y observación de sí mismo. Entonces la esencia empieza a observar. Entonces usted va caminando y si usted está en recuerdo de sí mismo, estoy aquí, cómo estoy en mi centro, ta, ta, ta. Entonces pasa una mujer medio en bola. ¿Qué es lo que hace la personalidad cuando está corrompida? El ego de la lujuria. Entonces voltea a mirar. Pero si usted está en observación de sí mismo y su esencia es la que tiene el control, usted no, o sea, antes de que usted lo haga, usted ya está rectificando, rectificando, rectificando. Antes de que suceda cualquier evento negativo, antes de expresar cualquier emoción negativa, la esencia ya está rectificando. Entonces, antes de tú hablar, ya la esencia te está rectificando. Que eso es, por ejemplo, clave 20 del juicio. Entonces, la clave 20 del juicio, que es la clave que estamos estudiando esta semana, ¿qué nos dice? Sea silencioso, ¿sí? Use su juicio. El juicio a la final es la evolución de eh, del discernimiento. Entonces, el discernimiento separa el conocimiento. El juicio toma la parte la parte consciente, pues la parte buena de esa separación. Usted separa en dos. Eso es discernimiento, de separar lo bueno de lo malo. ¿Sí? Y el juicio es tomar decisión o enfocarse en la parte buena, en la parte consciente. Entonces, eso es lo que es el tercer estado de conciencia. Y ya viene el cuarto estado de la conciencia, que es el estado de conciencia objetiva.
en esta conciencia es donde el hombre ya ha trabajado y ha hecho crecer su esencia, ¿cierto? Ha permanecido mucho tiempo en la tercer estado de conciencia, que es un estado separado, porque es un estado donde tengo que observar mi mundo exterior, pero también tengo que observar mi mundo interior. En este momento tengo que estar observando mis palabras, tengo que estar observando aquí la cámara, observando lo que estoy escribiendo, observando mis manos, observando el mundo afuera, pero también tengo que estar observando dentro cómo se, hay algún centro. Entonces, claro, en este momento, ¿quién está hablando? Mi centro intelectual. En mi centro intelectual se grabó toda esta información de los primeros capítulos de la Biblia del hombre astuto. Entonces, es este momento donde empieza el recuerdo, todo eso es la parte intelectual. Hay algo de emoción en este momento. En algunos momentos se expresa la emoción, en algunos momentos se expresa, pero es muy poco, pues. La parte sexual en este momento no está funcionando, la parte instintiva en este momento no está funcionando de manera consciente, pero sí de manera subconsciente, porque me tiene respirando, me tiene latiendo el corazón, me tiene pestañeando, pues eso es la parte instintiva y motora, pues la parte motora, la parte como me expreso corporalmente, todo. Entonces, cuando tú estás haciendo esa observación interna, pero también esa observación externa, entonces eso es lo que se llama observación de sí mismo, y eso es gracias al recuerdo de sí mismo, gracias a que me puedo recordar. Si no me pudiera recordar, no podría llegar a eso. Entonces, cuando uno tiene obviamente eso es algo que, como dice el camino, o sea, lo podemos hacer, y eso son instantes que cada vez uno los va acrecentando más y más durante el día. Esa observación cada vez más la va incrementando. Eh, Porque al principio no, tú decías dos palabras y ya volvías al segundo estado de conciencia. En ese tercer estado estás en total división. Y cuando generan suficientemente energía en ese tercer estado de conciencia, viene el cuarto estado de la conciencia, que es el estado de conciencia objetiva. Esto es algo muy hermoso, y es que todo esto que estamos hablando, eh, y toda mi experiencia se basa en algo subjetivo, es decir, mío, ¿no? Mío, que es me sucede a mí, y yo puedo expresar lo que me sucede a mí. Pero en un estado de conciencia objetivo, yo voy a hablar con seguridad, ya es de los conocimientos del universo, de las leyes, simplemente porque ya estoy conectado con la subconsciencia, no necesito ya leer libros, porque ya estoy conectado con la fuente, pues. Entonces, en ese cuarto estado de conciencia, el hombre ya ha trabajado en el crecimiento de la esencia y ha logrado esa unidad interior, ¿sí? Y ya se manifiesta la conciencia, la voluntad, la atención, ¿sí? En todo lo que hace. Y también en ese cuarto estado de conciencia ya ha desarrollado sus cinco cuerpos sutiles. Es decir, a ese cuarto estado de la conciencia ya el hombre ha nacido, ¿sí? Digamos que en el tercer estado de conciencia hay que morir, y en el tercero hay que morir, y en el tercero hay que nacer, en el cuarto hay que nacer, en el tercero muere. ¿Por qué? Porque en el tercer estado de conciencia hay que hacer esa muerte psicológica de todo lo falso en nuestra personalidad, de todos esos yoes, lograr la unificación de mi ser, de mis yoes, lograr el yo uno, pues, y que se exprese solamente ese uno. Y ya en el cuarto estado, ya es que ya cuando tú tienes todos tus cuerpos existenciales, ya estás unido con todas estas dimensiones que hablamos. Entonces, cada una de esas, digamos que en este estado, en esta dimensión 48, es del cuerpo físico, ¿cierto? Pero en la siguiente dimensión es del cuerpo etérico, ¿cierto? En la siguiente dimensión ya es del cuerpo mental causal, en la siguiente dimensión. Entonces, cada vez que yo voy adquiriendo un cuerpo,
voy teniendo representación en cada una de estas dimensiones, ¿cierto? Hasta llegar a ese estado de unión con el absoluto. Entonces, el hombre mecánico hoy en día solo vive en los dos primeros estados de conciencia. Solo tiene sueños fisiológicos y solo tiene vigilia, de esto que llamamos estar despierto. Pero, por ejemplo, tener sueños lúcidos, eso es algo que un hombre dormido poco hace. No puede tener sueños lúcidos, porque para tener un sueño lúcido hay que hacerse la pregunta, ¿estoy soñando? Oiga, esto es un sueño. Me di cuenta que es un sueño porque está distorsionada mi realidad. Pero el hombre hoy en día vive tan dormido y tan eh, hipnotizado que no se da cuenta de esos cambios, ¿cierto? Entonces, bueno, la personalidad es eso, entonces, es todo lo que es lo falso, es lo falso en nosotros. Entonces, y eso muere, ¿cierto? Entonces, este conocimiento también nos habla de que hay, digamos, tipos de hombre según vamos aumentando. Entonces, nos habla de que hay un hombre do uno, un hombre do uno. Pero ¿de dónde? En esta dimensión 48 existe un hombre do uno, ¿sí? Ese hombre do uno es cuando un hombre tiene cualquiera de los centros del primer piso de la máquina dominante, ¿sí? Es un hombre sensorial, es un hombre que vive de su sentir, como un animalito. Entonces, ¿cuál es el primer piso? El centro sexual, instintivo y motor. Entonces, una persona que vive en su centro sexual, pues se la pasa solo pensando en sexo, en lujuria, todo. Eso es su centro, que es el dominante. Entonces, eso es un hombre do uno, instintivo, un hombre que solamente quiere vivir comiendo, que solamente quiere vivir sobreviviendo, pues. Eso es un hombre instintivo, también es un hombre do uno. Un hombre que se la pasa solamente, que le gusta la actividad física y hace ejercicio y usted vaya a un gimnasio y ahí pululan los hombres de uno que son dominados por el centro motor. Pero son hombres que están apenas aquí, do uno de eso. Viene el hombre re 2. El hombre re 2 es aquel en que su centro emocional inferior está activo, ¿cierto? Que es el segundo piso. Entonces, estos son hombres que les gusta el arte, la música, la poesía, la danza, el dibujo, digamos que ya le meten un poco más de emoción a su quehacer, o mejor dicho, no, ni siquiera es que le meten, sino que por la misma información que hay grabada en ese centro es el que mueve al ser. Entonces, uno ve mucho poeta, artista, pero mecánicos, que su vida es mecánica, aunque sean artistas, ¿sí? Y ya viene el hombre Mi 3. El hombre Mi 3 es aquel que está movido por el centro intelectual inferior, que es el tercer piso. Entonces, este desarrolla una personalidad intelectual, racional, es más lógico, más metódico, es más discriminativo, analítico, ¿cierto? Es más escéptico, necesita más ciencia para creer o para iniciar este camino. Entonces, estos tres tipos de hombre, do, re, mi, 3, que sería como el primer intervalo, ¿cierto? Porque el camino nos habla de que hay unos intervalos. El primero está entre mi y fa y el segundo está entre la y si o si do, me parece. Bueno, hay intervalos. Entonces, este es el primer intervalo. Entonces, los hombres que están en los dos primeros estados de conciencia pueden ser do, re o mi. Y desde cualquiera de esos centros se puede iniciar este camino para llegar a qué? Para llegar a ser un hombre fa 4.
El hombre Fa 4 es aquel hombre que ha conseguido el tercer estado de conciencia, ¿cierto? Bien sea por su parte intelectual, bien sea por, o sea, recuerden que esto es un equilibrio. Entonces, cuando uno ha iniciado este camino y ha salido de su 15, se ha dado cuenta de que todo suma, todo es necesario. Entonces hay personas que dicen, no, yo no hago poemas, yo no hago música porque es que yo soy Tauro y los Tauros no podemos, hay mucha cosa ahí manual ni emocional, ni somos poco emocionales y somos más del hacer y el cuerpo motor. Y bueno, eso es de los hombres básicos mecánicos do, re, mi. Pero ya un hombre Fa 4 ha equilibrado, ha salido de todas esas torres mentales que tiene decir, yo sí puedo esto, yo no, no. Uno tiene que buscar el equilibrio. Entonces, el equilibrio, el centro motor, pues es tener un cuerpo físico adecuado para poder recibir la energía, alimentarse correctamente, hacer ejercicio, hacer yoga, meditar. Bueno, un hombre instintivo, pues claro, hay que tener un trabajo, hay que, pues asegurarse una prosperidad, una leve comodidad para hacer, pues para asegurarse una prosperidad, pues una felicidad, una paz, ¿sí? Porque, pues bueno, estamos en un sistema que nos obliga a, a- a trabajar, pues, para poder conseguir esa paz. Pero este hombre lo tiene equilibrado, ¿sí? No vive solo por su trabajo, ni solo para su trabajo, y no se enfoca solo en su trabajo, sino que sí trabaja, o es independiente, o tiene una empresa, o bueno, lo que sea. Sexualmente también es una persona equilibrada, pues, que sabe en qué momento, pues, utiliza su sexo, su energía sexual, tiene equilibradas sus emociones, lo puede equilibrar por medio de toque la guitarrita, toque instrumentos, haga poesía, dibujo, pinte, exprese, empieza a expresar. La esencia necesita todo ese arte para también expresarse. Y también tiene su centro intelectual dominado, pues también lo tiene equilibrado. Entonces, el hombre Fa 4 es aquel ser que está en el tercer estado de conciencia y que tiene equilibrados todos sus centros de la máquina humana. Y de ahí para allá, obviamente, ya empiezan a haber pues entre ese crecimiento de la conciencia, pues empiezan a haber eh, más estados de conciencia. Entonces, bueno, la esencia, en este momento, entonces tenemos que decir que la esencia, tenemos que entender la triada que es la esencia, el yo real y el absoluto. Lo que es el absoluto, el yo real y la esencia forman la primera triada. La esencia es sometida a tres tipos de influencia: influencia tipo A, influencia tipo B e influencia tipo C. Las influencias tipo A son esas influencias de tipo económico, de tipo de, digamos, instintivo, de la forma de sobrevivir. Esa es la influencia tipo A. La influencia tipo B ya es cuando uno empieza a sentir que hay algo más grande, que hay algo más allá, que hay un espíritu eh, que tenemos que buscar. Entonces, esa es una influencia. Y la influencia tipo C es, es una influencia que está fuera del alcance de la vida, pero que se aplica en la vida, ¿sí? Eh, no sé cómo podría explicar eso, eh, creo que no sé si lo haya sentido en algún momento, tal vez, pero es una influencia de manera astral. Por ejemplo, yo te puedo decir, la alineación de Mercurio con Júpiter tiene un efecto sobre ti. Entonces, es una influencia que está fuera de este mundo, de este Mi 48, que es la Tierra, ¿cierto? Que se da en planos superiores, en el sistema solar, el mismo Sol. El Sol emite en todo momento rayos y cosas, y esas vainas nos influencian, pero nosotros no podemos verlo, no podemos a veces sentirlo.
no tenemos la capacidad todavía, pero existe esa influencia y nos viene y nos aplica en la vida. Entonces, es un tipo de influencia que está fuera del alcance de la vida, ¿cierto? Que yo no puedo decir, voy a alinear los planetas para que me vaya bien hoy, no puedo, está fuera del alcance de mi vida. Pero si yo descubro la forma de estudiar eso y de vivir astutamente, voy a poder aprovechar esos estados de conciencia. Entonces es eso, bueno, entender que la esencia se alimenta de hidrógenos. Ahí viene el tema de los tres alimentos. Entonces tenemos alimento físico, el alimento de las impresiones y el alimento del aire. ¿Claro? Esa es cuando yo empiezo a refinar, por eso el primer choque consciente es sobre las impresiones. Cuando yo soy capaz de cambiar mis impresiones, soy capaz de, empiezo a alimentarme de una forma más fina, empiezo a generar hidrógenos más finos que ayudan a alimentarme, a alimentar la esencia. La esencia es la que se alimenta de esos hidrógenos. Entonces, a nivel que yo voy creando esos hidrógenos por medio de cada vez los voy refinando más por medio de los tres choques conscientes. El choque primero sobre las impresiones, el choque sobre las emociones negativas y el choque sobre el sexo. Entonces, cuando hago el primer choque, segundo choque, tercer choque, en el tercer choque ya he creado mi cuerpo astral, que es el cuerpo, mi cuerpo inmediatamente superior. Entonces, bueno, ya nos habla de que cómo se alimenta esa esencia. Entonces, por medio del recuerdo de sí mismo, esa es la herramienta de trabajo en este camino. Cuarto camino nos habla de la esencia del trabajo. Entonces, para poder hacer este cuarto camino, tenemos que usar las herramientas del camino. Y la herramienta más importante es el recuerdo de sí mismo. Entonces, este recuerdo de sí mismo es lo que le permite a la esencia despertar, incrementar su actividad en el ser, porque cada vez que me recuerdo a mí mismo, pues dejo de ser mecánico y entonces lo que esté haciendo no lo hago de forma mecánica, sino que lo hago de una forma consciente. Y esa conciencia genera unos hidrógenos, una energía sutil, una energía fina, y esa energía se alimenta la esencia. Entonces, y ese recuerdo de sí mismo es el que nos hace entrar en esa lucha de qué es lo real y qué es lo irreal. Entonces, para mí es algo como cuando abro los ojos, esto de todo lo que me rodea es lo irreal. Cuando cierro los ojos y entro en esa introspección, entro en mí mismo, eso es lo real. Pero entonces eso es complejo porque uno se está siempre dejando influenciar o se está identificando con el mundo afuera. Entonces es complejo. Para observarse a sí mismo, ya la observación de sí mismo ya no es la lucha de lo real y lo irreal. La observación de sí mismo es la lucha entre la esencia y la personalidad. Entonces, cuando luchamos contra la expresión de nuestro falso yo, ¿cierto? De esas, le llaman aquí subpersonalidades, defectos psicológicos. Cuando yo lucho contra la expresión de esas emociones negativas y todos esos egos, eh, entonces la esencia empieza a dominar la personalidad, ¿cierto? Entonces, para entender un poco más el tema de personalidad, me gusta como nos lo muestra el tarot. El tarot nos dice, esta es la personalidad. ¿Qué es la personalidad? La carroza. ¿Qué es la carroza? Un carruaje. Entonces, en este carruaje, esa es la personalidad. Pero ¿qué depende? Del cochero. ¿Quién es el cochero? O es la esencia o es el ego, ¿sí? Ese es el cochero. Entonces, la lucha es entender quién se monta, quién está dominando, quién va a coger las riendas. ¿Es la esencia o es la personalidad de los egos? Y todos mis yoes psicológicos. Entonces, cuando ya he entendido eso, ya puedo empezar
esos son como los temas básicos, esto fue algo extenso porque es el resumen de los primeros 4 o 5 capítulos. Entonces, espero haya sido un poco entendido, un poco claro, nos haya dado nuevamente pautas en el camino, porque este camino realmente la lucha eh, sucede a solas, sucede en compañía, sucede en la montaña, sucede en una fiesta familiar. Esa lucha es de todo momento y realmente cuando uno se pone a trabajar firmemente, porque eso crea un centro de gravedad, eso es algo muy importante. Hoy en día tenemos un centro de gravedad, todos tenemos un centro de gravedad. Lo que pasa es que ese centro de gravedad está mal enfocado, está en el punto donde no debe estar, ¿cierto? Ese centro de gravedad está, no sé, en algún centro, en el centro sexual, en el centro instintivo, en el centro motor, que yo solamente me enfoco en mi trabajo, solamente me enfoco en mi estudio, solamente me enfoco en X o Y cosa. Entonces, este camino lo que va creando y lo que se trata es de crear un centro de gravedad permanente, pero enfocado hacia la conciencia de sí mismo, ¿sí? Cuando ya yo tengo ese centro de gravedad permanente, ahí es cuando se dice que ya estamos en el tercer estado de conciencia, cuando tengo un centro de gravedad permanente que me hace, yo puedo ir a trabajar, yo puedo ir a estudiar, yo puedo estar con mi familia, yo puedo compartir con amigos, yo puedo estar en cualquier lugar, pero mis palabras siempre son conscientes y siempre son guiadas por la esencia, ¿sí? Mis actos siempre son guiados por la esencia, eh, mis pensamientos son guiados por la esencia, mis emociones, sentimientos, pensamientos, mi energía es guiada por la esencia, ¿sí? Obviamente que pues no podemos hablar de que vamos a ser conscientes en un burdel, vámonos para un burdel, pues. Eh, pues sí puede ser consciente, pero creo que este camino no nos llevaría pues a ese tipo de lugares. Entonces de ahí la importancia de eh, de los círculos virtuosos. Entonces, esto es un círculo virtuoso. Aquí vinimos a hablar del conocimiento, entonces es un poco nos aleja de ese mundo que no hace parte de nuestro centro de gravedad, que no hace parte de... Entonces es un cambio y realmente lo que a mí me ha dejado todo esto es que hay que morir para poder nacer. Si no morimos, no nacemos. Y entiéndase morir como que todo en nosotros debe morir. Todo, absolutamente todo en nosotros debe morir. Todo lo falso. eh, Nuestra forma de alimentación, nuestras religiones, nuestras creencias, nuestros ismos. Cuando todo eso es capaz de morir, cuando hemos llegado a un nivel de desapego de este mundo, porque ya nos dimos cuenta que no es real, de que todo esto es irreal, pasajero, de que existe una ley de reencarnación, pues, de retorno. Eh, entonces entiendo que todo esto no es real. Y cuando entiendo que todo eso no es real, puedo soltar. Y solo cuando suelto, puedo morir. Y cuando muero, puedo volver a nacer. Para ahí sí conseguir la vida eterna, pues, la que nos hablaba Jesús. Bueno, eso es todo por mi parte y por hoy. Muchas gracias a los que se quedaron hasta este momento. Y bueno, ahí la idea es seguir en el camino, seguir como grupo, seguir apoyándonos y seguir creciendo en este conocimiento. Y bueno, muchas bendiciones. Muchas gracias.